Todas las culturas tienen una historia y tradición fundacional en que se basa su identidad colectiva. Aún entre las culturas tan diversas de Estados Unidos, casi todos nosotros recordamos de nuestra niñez los cuentos e ideologías de George Washington, por ejemplo, y los Founding Fathers. No solo como una memoria nostálgica, estas historias y ideas fundacionales nos guían hoy en día. Y aun si tenemos críticas a nuestro gobierno o a la estructura legal, tenemos que saber la historia y las ideologías fundacionales de nuestro país en primer lugar. En este mismo contexto encontramos a Andrés Bello, una figura esencial en entender las naciones recientemente independizadas en Latinoamérica. Andrés Bello fue un escritor, poeta y humanista famoso del siglo XIX y era una figura fundamental, no solo en su país natal, Venezuela, sino también para la independencia de América Latina. Nació en Caracas en 1781, antes de la independencia. En 1810 apoyó activamente la independencia venezolana y tras el logro de esta fue enviado a Londres para buscar apoyo del gobierno británico para la causa como diplomático. Durante su estancia también publicó su obra poética Siervas Americanas en 1826, además de describir la agricultura de la zona tórrida. En 1829 regresó a América Latina a ser senador y profesor en Chile. Un poco del contexto histórico de esta obra de la agricultura de zona tórrida. Con respecto a su poesía y a nuestra obra que tenemos hoy, Bello era hijo de la influencia neoclásica y de la ilustración, que enfatiza la razón y la educación. Estas formas clásicas, como las odas y poesía pastoral, encontramos en su poema famosa de hoy, en que la naturaleza y el paisaje es un símbolo nacional y un guía para esta nación tan joven. Bello tiene una característica didáctica con un deseo de formar una sociedad ilustrada y autosostenible con uso responsable de la tierra. Tomando esto en cuenta en la influencia neoclásica y su preocupación de formar la nación ideal, llegamos al tema que quiero enfatizar de hoy, que es el Beatus Ille. Esta frase literalmente significa dichoso o feliz aquel, y viene de un poema de Horacio en cual idealiza la vida campestre. En el poema pastoral de Bello podemos ver la conexión que tiene el Beatus Ille con su exhortación de los granjeros y el campo que hizo Bello. La primera cita viene no de Bello, sino de un artículo llamado Nacionalismo criollo de poesía, el caso de Andrés Bello, escrito por José Antonio Mazzotti. Mazzotti subraya el rasgo didáctico que suele asumir Bello en la tradición clásica, mostrando esto en una cita de la Divina Poesía de Bello. Mazzotti dice en página 275 que Bello tiene la concepción de la poesía como instrumento legal, es decir, como discurso dirigente de cambios y ordenamientos sociales. Así, al analizar los siguientes ejemplos, tomamos en cuenta que Bello no solo hace una obra descriptivista, sino normativa. Es decir, cuando exalta una figura como el campesino, como Horacio y su Beatus Ille, es una estrategia fundacional de estas naciones nuevas. Adelante al texto ahora, vemos en los versos 69 a 74, donde escribe Bello: «Os que al falaz ruido la dicha al fin supiese verdaderamente poner, que del umbral le llama del labrador sencillo, lejos de necio y vano fasto, el mentido brillo, el ocio pestilente de ciudadano». Parecido a lo que hizo Horacio, Bello establece esta distinción entre la vida del campo y la de la ciudad, una vida de virtud y la otra llena de los vicios, del vano fasto, ¿no? Y entonces dice Beatus Ille, ¿no? Dichoso es el granjero, proclama Bello, porque evita el ocio pestilente de ciudadano, o sea, los lujos desorbitados, o los excesivos del ocio, de los pasatiempos no productivos, que supuestamente observó Bello en la aristocracia europea. Así exalta a los granjeros, en mi opinión, con motivo de promover una economía bien autosostenible para las repúblicas nuevas de Latinoamérica.
En exaltar esta figura del granjero, propone las normas ideales del trabajador. O sea, en otras palabras, dice Beo, oh, mira cómo dichoso es el granjero. Sean como él, hace lo que el granjero hace. Otro buen ejemplo de eso está en versos 93 a 99, donde Beo exhorta a las jóvenes naciones. Dice, honrad el campo, honrad la simple vida del labrador y su frugal llaneza. Así tendrán en vos perpetuamente la libertad morada, y freno la ambición y la ley templo. Las gentes a la senda de inmortalidad ardua y fragosa. Beo conecta la vida agricultural con la fuerza, la fecundidad, aún la inmortalidad. El granjero tiene este nivel de ser tan dichoso comparable a lo que promete Cristo en su famosa exhortación de las bienaventuranzas. Beo proclama que la vida de los granjeros es tan dichosa y así las naciones deben invertir su economía en esto como una obligación moral. Como nota en el artículo, Beo hace algo parecido a Pedro de Peralta en su obra Lima Fundada. Y así escribe Mazotte en página 276, la poesía, tanto para Beo como para Peralta, fue en su origen un discurso modelador. O sea, está diciendo Beo, confía en mí, en lo que he aprendido de mis estudios de Londres y de la historia europea. He visto la revolución industrial y agricultural, y esto es el camino a seguir. Entonces Beo utiliza el Beatus Ille, una exhortación moral que define en qué consiste la felicidad, y lo combina con razones prácticas basadas en su propia experiencia para convencer a la audiencia de su visión para estas nuevas naciones. Así, en fin, ¿qué es el Beatus Ille? Pues el Beatus Ille no es solo un tema, sino una herramienta que relacione un estilo de vida con la bienaventuranza en un carácter didáctico y moral. Andrés Beo exalta la vida campestre y el granjero por esta misma herramienta de Beatus Ille para promover y exaltar las políticas que corresponden así a la promoción de una economía autosostenible y una economía vinculada a la agricultura. También usa esta herramienta para promover las normas sociales que promuevan una vida conectada a la naturaleza en vez de los vicios de la ciudad. Andrés Beo no solo quiere decir que el granjero es el ciudadano ideal y virtuoso, sino que es un símbolo para la economía y sociedad ideal que Beo propone como una figura fundacional. Entonces, gracias por ver este video y nos vemos.